Siempre he sido el niño gordito, mis compañeros se burlaban constantemente de mí por lo pesado que estaba. Nunca entendí la importancia del problema. Sí, tengo sobrepeso, pero ¿qué tiene que ver contigo? Por eso me atormentaba a diario. De pie junto a mis compañeros de clase se notaba mi tamaño, pero al llegar a casa, bueno, ahí era donde era el más pequeño. Vengo de una larga familia de, digamos, obesos. Todas las mañanas, mi madre nos preparaba lo de siempre a mi padre y a mí. Panqueques con montañas de azúcar y sirope, solo para cenar después con una comida igual de glotona. Era algo cotidiano y, para ser sincero, me encantaba. ¿A qué niño no le apetece comer una ración interminable de comida basura? No fue hasta que mi padre enfermó y empezó a perder peso que imaginé la idea de que podríamos estar delgados. De que yo podría estar más delgado. Por alguna razón, la enfermedad de mi padre no preocupaba a mi madre. Más bien, era la pérdida de peso lo que la mantenía despierta por las noches. Ella constantemente lo alimentaba con cantidades infinitas de porciones mientras rechazaba la medicación prescrita que le daban sabiendo que solo suprimiría su apetito. Tienes que comer, tienes que hacer fuerza, le decía mi madre a mi padre postrado en cama mientras jadeaba en busca de oxígeno. No sabía qué pensar, me pareció extraño, pero eran mis padres y pensé que mi madre sabía que era lo mejor. Tal vez pensó que su cocina podría ayudar a mi padre a recuperar la salud. Desafortunadamente, ese no fue el caso, falleció, no pude despedirme de él ni siquiera verlo, mi madre se lo llevó antes de que tuviera la oportunidad. Me dijo que sabía que moriría pronto y que lo llevó a un hogar especial donde no recibes ningún tratamiento, sino que mueres en paz. En ese momento, estaba entrando a la escuela secundaria y me quedé completamente devastado, todo lo que quería hacer era comer. Me hacía sentir mejor. Mi madre hizo todo lo posible por consolarme de la única manera que sabía cómo, en su cocina, debía haber engordado al menos 300 libras. Algo que deleitó a mi madre. Con el paso de los años, solo me sentí más solo, no tenía amigos, ni novia, ni compañeros de ningún tipo, excepto mi madre. Recuerda, tienes que seguir comiendo, es la única manera, es como nos mantenemos a salvo, me dijo una vez mi madre, estaba confundido con lo que quería decir, pero mi apetito solo creció, así que seguí su consejo. Al entrar en la treintena, tuve una revelación profunda. A pesar de ser obesa, estaba perfectamente sana. Finalmente me convencí de que era hora de ponerme en forma. La soledad me había invadido por completo y sabía que si quería ser feliz, necesitaba bajar de peso. Así que fui al médico para una revisión, algo que nunca había hecho. Por alguna razón, mi madre nunca me llevó al médico, y la única razón por la que mi padre fue cuando enfermó fue porque se desmayó en el trabajo y su jefe llamó a una ambulancia. Además, en esa época éramos una familia que nunca iba a revisiones. Mi rostro se congeló de total desconcierto cuando el médico me dijo que estaba en forma. De hecho, dijo que estaba más sana que la mayoría de los hombres de 30 y tantos. Me quedé boquiabierta sin entender cómo era posible. Tenía una nueva perspectiva de la vida y quería hacer lo que fuera necesario para adelgazar, así que hice lo típico. Salí a correr, reduje mi consumo de calorías, incluso pensé en tomar esteroides, pero hiciera lo que hiciera, simplemente no podía bajar de peso. Me agarraba la grasa abdominal y la maldecía como si fuera un invasor extraño que me atacaba con su presencia, y después de meses intentándolo, empecé a aceptar la realidad de que la soledad me absorbería por el resto de mi vida. Fue entonces cuando uno de mis compañeros de trabajo me sugirió la cirugía. ¿Te refieres a coserme el estómago? Le pregunté con aprensión a mi compañero. Me miró con una sonrisa horrible. No, hermano, o sea, que los médicos te saquen la grasa, dijo. Nunca había pensado en la cirugía. Siempre pensé que algún día la necesitaría, pero nunca imaginé perder grasa de esa manera. Así que fui al médico para hablar sobre la cirugía y, para mi gran emoción, me dijeron que era una opción. El médico me explicó que serían varios procedimientos, que no podían extirparme todo de una vez, así que acepté a regañadientes. Llamé a mi madre para contarle mi plan. Necesitaba una voz reconfortante que me asegurara que estaría bien, pero mi madre no me mimó, sino que me regañó. Te lo dije, tienes que comer, es la única manera de estar a salvo, me dijo para mi horror. Solo necesitaba su apoyo. ¿Qué quieres decir con a salvo? Es por tu mamá que he crecido tanto, que soy miserable, que me siento sola, le dije con la angustia reflejada en mi voz cansada.
Guardó silencio varios segundos, dejando el arrepentimiento hirviendo en la punta de mi lengua por haber sido tan agresiva. Intenté evitar que tu padre bajara de peso, es su culpa, quería bajar de peso y por eso enfermó. No pude salvarlo después de eso, me dijo mi madre y me colgó enseguida. No sabía de qué hablaba, pero sus palabras me preocuparon. Ahora me preguntaba si mi madre tenía algo que ver con la repentina enfermedad de mi padre. No hablé con mi madre durante meses después de eso. No quería saber nada más de sus tonterías, así que con eso comencé mi ascenso hacia una vida de felicidad. La primera cirugía fue un éxito rotundo. En las primeras semanas, tras la bajada de la inflamación, los resultados eran evidentes. Mi rostro se veía más delgado. Creo que incluso se me veía un poco la mandíbula. Como mínimo, me sentí muy feliz con la revelación y ansiaba la siguiente cirugía. Para la tercera cirugía, había bajado 45 kilos y me sentía ambiciosa por hacer lo que fuera necesario para perder más peso de forma natural. Volví al gimnasio encantada de quitarme el suéter demasiado grande para levantar pesas. Salí a correr por las mañanas y eliminé todo el azúcar que pude de mi dieta. Supongo que podría decirse que era una de esas personas que te hace poner los ojos en blanco cada vez que ves a alguien preocupado por su salud. Sorprendentemente, esta nueva perspectiva me llevó a un viaje de autodescubrimiento. Ahora me gustaba salir y hablar con la gente. Ya no estaba encapsulado en mi propia tristeza. Salía a hacer amigos e incluso a hablar con mujeres. La vida era perfecta. Cada vez que me miraba al espejo veía al hombre que siempre debí ser. Mi rostro tenía rasgos, mis brazos mostraban fuerza, pero lo más importante, ahora sonreía. Para cuando llegó mi última cirugía, había bajado casi 90 kilos y, si no te fijabas bien, nunca habrías pensado que alguna vez tuve sobrepeso. Lo único que quedaba era mi estómago. Todavía tenía un poco de barriga. La grasa abdominal persistente simplemente no quería desaparecer. No sé cómo decírselo, dijo el médico. Cada vez que un profesional médico te dice estas palabras, se te encoge el corazón. Estaba casi segura de que lo que dijera a continuación sería mi sentencia de muerte. El eco de mi madre diciéndome que no bajara de peso resonaba en mi mente. ¿Qué pasa, doctor? Dígame, respondí nerviosa. Un breve silencio se hizo entre los dos, mientras nuestras miradas permanecían fijas en este crucial juego de la gallina, como si el primero en apartar la mirada perdiera. No podemos hacer el último procedimiento. Bueno, no lo recomendamos, ¿sabe? El médico hizo una pausa. Creemos que podría tener algún tipo de tumor debajo de esa última capa de grasa abdominal. Necesitamos hacerle más pruebas. Y justo cuando pensaba que mi mundo se desmoronaba, los recuerdos de la enfermedad de mi padre empezaron a cobrar sentido. Lo que fuera que estuviera sucediendo dentro de mí debía de haberle pasado a él. Decidí no hacerme más pruebas. Sabía cuál sería el resultado y estaba tan feliz. Por fin estaba viviendo la vida al máximo, así que simplemente ignoré el problema que se estaba desmoronando en mi cuerpo. Seguí haciendo ejercicio y siguiendo una dieta nutritiva. Hice todo lo que hacía antes. Incluso tenía novia. Ella era como yo, con sobrepeso, pero ahora delgada. No le conté mi posible fallecimiento. Pensé, ¿para qué agobiarla con mis problemas? En lugar de eso, la llené de cariño. Quería construir una vida, no planear una muerte, pero para mi consternación, fue entonces cuando empezaron los dolores de estómago. Era algo nunca antes experimentado. Dolores punzantes me recorrían el estómago y me hacían temblar sin control. Hice todo lo posible por ocultárselo a mi novia, pero con el paso de las semanas, las convulsiones repentinas se hicieron más frecuentes y el tumor empezó a crecer. Mi novia pensó que estaba subiendo de peso. Necesitaba escapar. Necesitaba consuelo de la ciudad, de mi novia. Solo necesitaba tiempo para aceptar mi destino, así que volví a casa de mi madre. Mi madre, a quien no había visto en años, estaba alegre con mi presencia, pero su expresión jovial solo se hundió después de que me estudió durante varios segundos comprendiendo lo delgada que me había puesto y con tanta prisa me atrajo hacia su abrazo, sollozando delicadamente para sí misma. No sabía qué pensar, así que hice lo único que se me ocurrió y fue sujetarla y comenzar a llorar. Como de costumbre, me preparó una comida enorme, con todos los ingredientes y para terminar la cena glotona, fue un pastel de chocolate de 3 capas, para ser honesto. Después de casi un año de comer sano, probar la comida casera de mi madre fue un placer que no se podía describir con palabras, una sensación de trascendencia y mientras tragaba cada bocado podía sentir lágrimas formarse en los bordes de mis ojos, mientras mis papilas gustativas se inundaban con una ambrosía de sabores. Estaba en casa.
Sentado en la mesa con mi madre mientras mi cuerpo digería lentamente los kilos de comida que acababa de ingerir, hablamos de una variedad de temas, pero mientras le contaba a mi madre lo emocionante que se había vuelto mi vida, sus ojos solo dirigían su mirada a mi estómago, podía ver lo inflada que estaba mi tripa, podía ver el tumor. Crucé los brazos tratando de proteger mi enorme tripa de su negativa a hablar de mi enfermedad, pero fue entonces cuando una erupción de dolor envolvió todo mi cuerpo, mi dolor de estómago había regresado y comencé a convulsionar violentamente frente a mi madre y todo lo que ella pudo hacer fue alcanzar mi mano, tratando de consolarme. Después de que la convulsión se calmó, pude leer sus ojos, era la misma mirada que prevalecía cuando mi padre estaba enfermo, pero a diferencia de esa vez, ahora parecía derrotada. Sobre tu padre, dijo mientras mi respiración se calmaba. Somos diferentes, hay algo dentro de nosotros y no puedo decirte qué es, pero es algo que quiere salir y tenemos que hacer lo que sea para evitarlo, porque una vez que salga, muchos morirán. Abrí los ojos de par en par con total incredulidad. ¿Qué demonios me estaba diciendo mi madre? Espera, ¿qué? Es un tumor, mamá, igual que papá. ¿Por qué tienes que fingir? Estoy harta, ¿vale? Admítelo, le dije enfadada. Pude ver cómo fruncía el ceño con frustración y su tierno apretón se convertía en uno más fuerte. Tienes que subir de peso, es la única manera de evitar que salga. No es demasiado tarde, hijo mío, me dijo mientras las lágrimas le corrían por la cara. Retiré la mano. Estaba harta de sus tonterías, de sus historias, y con eso salí hecha una furia de su casa y me fui a casa. Ver a mi madre fue la sensación refrescante que necesitaba para volver al médico en busca de ayuda. Después de todo, mi madre, que me había mantenido alejado del tratamiento médico durante todos estos años, me había traído hasta donde estoy ahora. Al entrar en casa, llamé a mi novia, lista para contarle la verdad sobre mi enfermedad, cómo iba a recibir el tratamiento y que ya no quería ocultarlo. Para entonces, mi tumor había crecido a un tamaño espantoso y me costaba respirar, pero hice todo lo posible por llamar a mi novia. Cariño, ya estoy en casa, ¿dónde estás? Tenemos que hablar, exclamé con todas mis fuerzas. Podía escuchar su suave voz llamándome de nuevo mientras sus pasos se acercaban y fue entonces cuando el dolor volvió una vez más. Esta vez fue diferente, fue más insoportable, mi cuerpo comenzó a temblar y me agarré el estómago tratando de masajearlo esperando que este episodio pasara rápido, pero para mi horror solo empeoró. Caía al suelo mientras gritos de dolor escapaban de mi boca, mi estómago se expandía casi como si fuera a explotar. Me retorcí en el suelo, el sudor empapaba mi cuerpo mientras la espuma comenzaba a fluir de mi boca. Me arañé el estómago queriendo que el dolor parara y fue entonces cuando escuché los gritos de inquietud que venían de mi novia, ella corrió a mi lado tratando de consolarme mientras su mente se ajustaba a lo que estaba sucediendo y fue entonces cuando mi estómago se abrió de golpe. ¡Arc! Grité. Mi estómago había explotado por completo, sangre e intestinos cubrían mis pisos de madera y mis gritos se convirtieron cautelosamente en gemidos mientras sentía que mi visión se volvía borrosa. Podía escuchar los gritos de terror que venían de mi novia y fue entonces cuando un brazo horrible sobresalió de mi estómago abierto. Era algo grotesco, su piel parecía tener escamas, la punta de sus dedos revelaba garras negras y puntiagudas. Yacía débil y sombrío, realmente no podía moverme, no podía hacer nada más que mantener mi mirada en esa horrible figura que salía de mí y pronto vi la cabeza. La bestia era más diabólica de lo que jamás hubiera imaginado, tenía 4 ojos y sus dientes eran infinitos. No podía entender lo que estaba presenciando y fue entonces cuando mi novia dejó escapar un jadeo de angustia y me olvidé por completo de que ella estaba allí. Fue entonces cuando ese demonio se abalanzó sobre ella y comenzó a devorarla. Podía oír sus gritos de auxilio y mi cuerpo yacía inmóvil, no podía salvarla, solo podía escuchar sus últimos y espantosos gemidos de vida. Una vez que la criatura terminó, nos miramos a los ojos y tragué saliva, aceptando la situación como era, que iba a morir. Para mi sorpresa, ese monstruo me olfateó, su rostro acarició el mío, una baba sangrienta me cubría todo el cuerpo, mientras su hedor invadía mis sentidos y solo pude cerrar los ojos con fuerza, pero nada pasó. Habían pasado varios minutos y abrí los ojos, dándome cuenta de que la criatura se había ido, la sala de estar estaba desolada y quieta, solo estaba yo en un charco de sangre. No sé a dónde se fue esa cosa. Empiezo a cuestionar mi cordura, pero la sangre está ahí. Sé que es real, y mi estómago parece cerrarse solo, como un capullo que se encierra. No parece que me esté muriendo.
De hecho, siento como si me hubieran quitado un peso de encima. Visiones de un futuro mejor se apoderan de mi mente. Sinceramente, no sé qué pensar, pero una cosa es segura. Ojalá hubiera escuchado a mi madre. Nunca debí haber perdido peso.